Amigos, en el video pasado se obtuvo el resultado de la parametrización de la cicloide y es lo que voy a escribir a continuación. El vector de posición R en función del ángulo de rotación va a ser igual al radio del círculo que multiplica a θ menos seno de θ en la dirección X unitario más R0 que multiplica a 1 menos coseno de θ en la dirección Y unitario, donde X unitario y Y unitario son los vectores unitarios con respecto a los ejes coordenados X y Y. Bueno, este es el vector de posición en función del parámetro. A través de las componentes podemos encontrar las ecuaciones paramétricas. X que depende de θ es igual a R0 que multiplica a θ menos seno de θ y Y que depende de θ es igual a R0 que multiplica a 1 menos coseno de θ. Tomando en cuenta que el ángulo θ pertenece al conjunto de los números reales, es decir, el ángulo de rotación puede tomar valores positivos, negativos o igual que 0. Bueno, esto es un breve repaso de lo que hemos visto anteriormente. Ahora, en base a estos resultados, ya podemos realizar otros cálculos. Y en este video, específicamente, vamos a calcular la longitud de la curva de la cicloide, en el cual el ángulo de rotación va a variar desde 0 hasta 2π. Lo vamos a analizar en este intervalo. Es decir, el círculo gira una vuelta completa. ¿Cómo lo podemos resolver? Lo primero que necesitamos es una fórmula para calcular la longitud de la curva, ya que tomar en cuenta que las componentes X y Y están en función del parámetro. No voy a entrar en mucho detalle en cómo se demuestra la fórmula, porque nos puede tomar mucho más tiempo y no es la idea de este video. Para que sea mucho más sencillo, podemos hacer este planteamiento y vean. Voy a tomar una pequeña porción de la longitud de curva y lo vamos a analizar. Y está comprendida entre dos puntos. Y le llamo el diferencial de L. Es un pequeño incremento de la longitud de curva. Si tuviéramos una lupa y lo viéramos un poco más grande, esto se vería así. Y vean, aquí tengo la curva y remarco el diferencial de L. Y es esto que tengo aquí, el diferencial de L. Bueno, esto es lo que necesitamos determinar, porque si hacemos la suma de las pequeñas porciones de la longitud de curva, vamos a determinar la longitud de la curva total de la cicloide. Bueno, el diferencial de L lo podemos aproximar si calculamos la distancia de segmento entre dos puntos. Entonces, voy a trazar un segmento entre esos puntos. Y es esto que tengo aquí. Entonces quiero que vean que es una aproximación. Ahora, para que podamos determinar el diferencial de L, voy a trazar otros segmentos. Va a ser este segmento y este segmento. Lo mismo lo hago en esta figura. Y quiero que vean que tenemos un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Entonces ya conocemos la hipotenusa, que en este caso es el diferencial de L. Lo que nos hace falta conocer son los catetos. En este caso, la base del triángulo es el diferencial de X, un incremento pequeño de X, y la altura del triángulo es el diferencial de Y. Entonces podemos aplicar el teorema de Pitágoras para relacionar la hipotenusa y los catetos, y me va a quedar esto. El diferencial de L elevado al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. El diferencial de X elevado al cuadrado más el diferencial de Y elevado al cuadrado. Ahora lo que nos interesa calcular es el diferencial de L. Aplico a ambos miembros la raíz cuadrada, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho, y entonces la raíz se cancela con el cuadrado sin ningún problema, porque el diferencial de L es positivo y me queda el diferencial de L va a ser igual a la raíz cuadrada
del diferencial de x elevado al cuadrado más el diferencial de y elevado al cuadrado. Hay que notar que el diferencial de L está en términos de x y y. Sin embargo, las componentes x y y están en función del ángulo θ. Entonces, de alguna forma tenemos que reinscribir esta expresión. ¿Qué podemos hacer? Voy a multiplicarlo por un 1. No lo estoy alterando. Pero el 1 lo voy a proponerlo de una manera sutil. Y esto va a ser, y vean, el diferencial de θ sobre el diferencial de θ. Ahora voy a reescribirlo de otra manera y me va a quedar el diferencial de L va a ser igual, escribo tal cual la raíz cuadrada del diferencial de x elevado al cuadrado más el diferencial de y elevado al cuadrado, y el diferencial de θ que está en el denominador también lo puedo escribirlo de esta forma, de una forma conveniente. Esto se va a dividir a la raíz cuadrada del diferencial de θ elevado al cuadrado. Puedo cancelar sin ningún problema la raíz con el cuadrado y me queda el diferencial de θ, porque el diferencial de θ es positivo. Y todo esto multiplica al diferencial de θ. Bueno, aquí tenemos el cociente de radicales. Lo que está dentro de las raíces cuadradas lo voy a introducirlo dentro de la raíz cuadrada y me va a quedar el diferencial de L va a ser igual a la raíz cuadrada del diferencial de x elevado al cuadrado más el diferencial de y elevado al cuadrado sobre el diferencial de θ elevado al cuadrado, y esto multiplica al diferencial de θ. Y ya casi tenemos la expresión. Solo necesitamos un paso más. Quiero que vean que lo estamos planteando de una manera sencilla y no estamos entrando en mucho detalle en cómo se demuestra. Voy a borrar todo esto y finalmente me va a quedar el diferencial de L va a ser igual, y ustedes estarán de acuerdo conmigo que lo podemos escribirlo de esta forma. Va a ser la raíz cuadrada de la derivada de x con respecto a θ elevado al cuadrado más la derivada de y con respecto a θ elevado al cuadrado, y todo esto multiplica al diferencial de θ. Y hay que notar que está en términos de θ, porque la derivada de x con respecto a θ y la derivada de y con respecto a θ está en términos de θ. Bueno, este es el diferencial de L. Ahora lo que necesitamos encontrar es la longitud total de la curva de la cicloide. Entonces tenemos que integrar ambos miembros. Tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho estamos resolviendo una ecuación diferencial y finalmente tenemos la fórmula. La longitud de la curva va a ser igual la integral, defino los límites de interacción. Como estamos evaluando con respecto a θ, va a ser un ángulo inicial y un ángulo final. Y esto que tengo aquí, si lo observamos con mucho detalle, aquí tengo el vector de posición R en función del parámetro. Esto es, y quiero que vean, la magnitud de la derivada del vector de posición R con respecto a θ, y esto multiplica al diferencial de θ. Porque podemos cancelar el diferencial de θ con el diferencial de θ. Y me hubiera quedado la magnitud del diferencial de R. Y en este caso la magnitud del diferencial de R es el diferencial de L, el pequeño incremento de la longitud de curva. ¿Y qué es el diferencial de R? Es un pequeño incremento del vector de posición R y además es tangente a la dirección de la curva. Y esto se ve así. Aquí está el diferencial de R. Se dibuja de esta forma. ¿Lo ven? Bueno, entonces ya tenemos una fórmula de cómo calcular la longitud de la curva de la cicloide. Voy a quitar por un momento la figura y escribo las ecuaciones que vamos a necesitar. Estas son las ecuaciones que vamos a necesitar. El vector de posición R en función del parámetro, la fórmula de la longitud de la curva y el intervalo donde vamos a evaluar la integral. En este caso se evalúa desde 0 hasta 2pi. Bueno, vamos a hacerlo con mucha calma, por partes.
Lo primero que necesitamos calcular, si lo vemos, es la derivada del vector de posición r con respecto a θ. Entonces lo que tenemos que hacer es derivar cada una de las componentes del vector y me va a quedar r0, lo saco como constante y esto multiplica a la derivada con respecto a θ de θ menos seno de θ en la dirección x unitario más r0, lo saco como constante y esto multiplica a la derivada con respecto a θ de 1 menos coseno de θ en la dirección y unitario. Bueno, vamos a hacer el cálculo de las derivadas en cada una de las componentes. La derivada del vector r con respecto a θ va a ser igual a r0 y esto multiplica la derivada con respecto a θ de θ vale 1 menos la derivada con respecto a θ del seno de θ es el coseno de θ en la dirección x unitario más r0 que multiplica la derivada con respecto a θ de 1 vale 0 y la derivada con respecto a θ de menos coseno de θ es el seno de θ. Entonces me quedaría r0 que multiplica el seno de θ en la dirección y unitario. Bueno, estuvo bastante sencillo. Ahora tenemos que calcular la magnitud de la derivada del vector de posición r con respecto a θ. Para que sea más sencillo, primero calculo esta magnitud elevado al cuadrado y esto va a ser igual a la suma de las componentes elevado al cuadrado. Entonces tengo r0 elevado al cuadrado que multiplica a 1 menos coseno de θ elevado al cuadrado más r0 elevado al cuadrado que multiplica al seno de θ elevado al cuadrado. Muy bien, voy a borrar esto y continuamos de este lado. La magnitud de la derivada del vector de posición r con respecto a θ elevado al cuadrado va a ser igual, saco como factor común r0 elevado al cuadrado y todo esto va a multiplicar y aquí lo que tengo es un binomio elevado al cuadrado. Entonces tengo 1 elevado al cuadrado, esto me queda 1 menos 2 veces el primero por el segundo, que en este caso va a ser 2 que multiplica el coseno de θ más el segundo término elevado al cuadrado, que va a ser el coseno de θ elevado al cuadrado más el seno de θ elevado al cuadrado. Muy bien. Aquí lo que tengo es la identidad pitagórica y esto vale 1. Entonces se va a simplificar y me va a quedar, lo escribo aquí, va a ser r0 elevado al cuadrado y esto multiplica a 1 más 1, esto vale 2 menos 2 que multiplica el coseno de θ. Ahora puedo sacar como factor común el 2 y me va a quedar la magnitud de la derivada del vector de posición r con respecto a θ elevado al cuadrado va a ser igual a 2 que multiplica r0 elevado al cuadrado a 1 menos el coseno de θ. Y ya podemos aplicar ambos miembros la raíz cuadrada, tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho, y lo que vamos a obtener es lo siguiente. Lo voy a escribir de este lado. La magnitud de la derivada del vector de posición r con respecto a θ va a ser igual a la raíz de 2 que multiplica r0 que multiplica la raíz cuadrada de 1 menos el coseno de θ. Borro esto y vamos a introducirlo en la integral y me va a quedar la longitud de la curva va a ser igual la integral y defino los límites de integración. En este caso el ángulo θ va a variar desde 0 hasta 2π. Entonces tengo la integral desde 0 hasta 2π y escribo todo esto. La raíz de 2 que multiplica r0 que multiplica la raíz cuadrada de 1 menos coseno de θ diferencial de θ. Voy a sacar como constantes la raíz de 2 que multiplica a r0. Entonces me queda la raíz de 2 que multiplica a r0, la integral desde 0 hasta 2π y aquí tengo la raíz cuadrada de 1 menos coseno de θ diferencial de θ. Muy bien. Bueno, aparentemente la integral se ve bastante difícil de evaluar, que incluso tendríamos que recurrir a los métodos numéricos. Aparentemente. Sin embargo, podemos utilizar una identidad trigonométrica para simplificar y escribir la integral
de una forma más elegante. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar esta hermosa identidad trigonométrica. El seno de beta elevado al cuadrado va a ser igual a 1/2 menos 1/2 del coseno de 2 beta. Voy a expresar de una forma equivalente lo que está dentro de la raíz cuadrada. Entonces quiero que vean que tiene una similitud. Voy a multiplicar ambos miembros por 2 y me va a quedar 2 que multiplica el seno de beta elevado al cuadrado va a ser igual. El 2 se cancela con el 2, tengo 1 menos el 2 se cancela con el 2 y esto se resta al coseno de 2 beta. Y es muy similar a lo que tengo en la raíz cuadrada. Lo único que se diferencia son los ángulos. Entonces tiene que tener el mismo ángulo que pueda hacer. Bueno, a teta le voy a llamar a 2 beta y puedo despejar el ángulo beta. Multiplico ambos miembros por 1/2 y me va a quedar beta es igual a teta medios. Y lo puedo escribirlo de otra forma. Borro esto y me va a quedar. Y vamos a ver qué pasa. 2 que multiplica el seno de beta, que en este caso vale teta medios. Entonces tendría seno de teta medios elevado al cuadrado. Y esto va a ser igual a 1 menos el coseno de 2 beta, que en este caso vale teta. Y vean, ya tenemos una expresión equivalente de cómo escribir lo que está dentro de la raíz cuadrada. Entonces lo voy a sustituirlo por esta expresión y me va a quedar. Lo escribo de este lado para que tenga un poquito más de orden. La longitud de curva va a ser igual a la raíz de 2 que multiplica R0, que multiplica la integral desde 0 hasta 2pi, la raíz cuadrada de 2 que multiplica el seno de teta medios elevado al cuadrado y todo esto multiplicado al diferencial de teta. Bueno, podemos simplificar un poquito más. Esto lo voy a escribir de esta forma. La raíz cuadrada de 2 que multiplica el seno de teta medios elevado al cuadrado lo puedo escribirlo también como la raíz de 2 que multiplica la raíz cuadrada del seno de teta medios elevado al cuadrado. Y por definición, esto que tengo aquí es el valor absoluto del seno de teta medios. Y esta integral me va a quedar. Va a ser la raíz de 2 que multiplica R0 que multiplica la raíz de 2. Lo saco como constante. Y esto multiplica la integral desde 0 hasta 2pi del valor absoluto del seno de teta medios diferencial de teta. Y ya se ve más simplificado. Se ve bastante bonito. Bueno, ahora de alguna forma tenemos que quitar las barras del valor absoluto. Entonces tenemos que analizar esta función. Voy a hacer la gráfica para que lo veamos. Haré una gráfica. Aquí tengo el ángulo teta y aquí está la función, el valor absoluto del seno de teta medios. Lo primero que haré es la gráfica del seno de teta medios. ¿Qué es lo que va a pasar con el periodo? Se duplica. Y esto lo vamos a verlo así. Aquí tengo 0, aquí tengo pi, 2pi, 3pi y 4pi. Como estamos aplicando el valor absoluto, todo lo que es negativo lo hace positivo. Entonces se hace una reflexión con respecto al eje teta y lo vamos a visualizarlo así. Lo hago con otro color. Más o menos el dibujo. Y elimino lo que no vamos a necesitar, que es esta curva. Muy bien. Bueno. Así se ve la curva. ¿Qué es lo que está pasando? Si lo analizamos en el intervalo de 0 a 2pi, quiero que vean que la función es positiva. Nunca es negativa. ¿Lo ven? Y aún así, si lo analizamos desde 2pi a 4pi, es positiva. Eso quiere decir que sin ningún problema yo puedo quitar el valor absoluto, porque lo estamos analizando de 0 hasta 2pi. Yo espero que quede claro esta explicación. Eso quiere decir, voy a borrar esta figura, que la longitud de curva va a ser igual la raíz de 2 por la raíz de 2. Esto vale 2,
que multiplica R0 que multiplica la integral desde 0 hasta 2pi y me queda el seno de teta medios diferencial de teta. Y ya tenemos una integral mucho más sencilla de evaluar. Eso es lo bonito de este ejercicio. A mí lo que más me interesa en los videos, amigos, es que ustedes lo puedan entender de una manera más clara. Escribo esta expresión. La longitud va a ser igual a 2R0 que multiplica la integral desde 0 hasta 2pi. El seno de teta medios diferencial de teta. Bueno, tenemos que evaluar esta integral. Lo podemos resolver utilizando un cambio de variable. Voy a llamarle u al argumento del seno, que en este caso va a ser teta medios. Y derivo u con respecto a teta. Y esto va a ser el diferencial de teta sobre 2. Entonces necesitamos multiplicar por un 1. Y lo puedo hacer así. El diferencial de teta lo divido sobre 2. Y fuera de la integral, todo esto lo multiplico por 2. Porque 2 que multiplica un medio es igual a 1. No estoy alterando la integral. Lo escribo un poquito más ordenado. Esto va a ser igual. 2 por 2 es igual a 4. Y esto multiplica R0. Y lo que me hace falta es evaluar los límites de integración. En este caso, u evaluado a 2pi va a ser igual a 2pi sobre 2. Y esto va a ser igual a pi. Y u evaluado en 0 va a ser igual a 0 sobre 2. Y esto equivale a 0. Entonces los límites de integración van a cambiar. Y me queda la integral desde 0 hasta pi. Y tengo el seno de teta medios, que en este caso va a ser el seno de u diferencial de u. Esto va a ser igual a 4 que multiplica R0. Y la integral del seno de u diferencial de u es menos coseno de u. Y vamos a evaluar los límites desde 0 hasta pi. Y esto me queda 4 que multiplica R0. Y esto multiplica a menos coseno de pi. Menos por menos es más. Y aquí tengo el coseno de 0. Y finalmente podemos simplificar. Esto va a ser igual a 4 que multiplica R0. El coseno de pi vale menos 1. Y el coseno de 0 vale 1. Y me queda dentro del paréntesis menos por menos es más. Y aquí tengo 1 más 1. Y finalmente esto me va a quedar 4R0 que multiplica a 1 más 1 que multiplica a 2. Y esto vale 8 que multiplica a R0. Bueno, este es el resultado de la longitud de la curva. Voy a ponerles de nuevo la figura. Y vean, amigos, la longitud de la curva de la cicloide en el intervalo del ángulo desde 0 hasta 2pi es 8 veces el radio del círculo. O también sería lo mismo si fuera 4 veces el diámetro del círculo, tomando en cuenta que el diámetro es igual a 2 veces por el radio. Bueno, lo estamos analizando para una vuelta completa del círculo. Pero ¿qué pasaría si el círculo diera muchas vueltas? Puede ser 2 vueltas, 3 vueltas, 4 vueltas, 5 vueltas, hasta n vueltas. Aquí lo escribo. Entonces lo único que tenemos que hacer es que la longitud de curva que acabamos de obtener se multiplica por n vueltas. Es decir, sería 8n por R0. Y este sería el resultado si el círculo diera n vueltas. Bueno, amigos, eso sería todo de mi parte. Y si este video les ha gustado, regalen un pulgar arriba, suscríbanse a mi canal y me gustaría saber sus comentarios. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.